Cartas a los Corintios. Esto, por eso lo he puesto en color Corinto, si no os habéis dado cuenta. ¿Qué nos dicen estas cartas? Bueno, ¿y qué nos gustaría que nos dijesen los que hemos preparado estos estudios? ¿Qué es lo que nos gustaría que nos dijesen estas cartas, que son dos, pero son más? Pues nos gustaría que viésemos realmente a esta iglesia viva que estaba en esta localidad, en esta ciudad importante de Grecia, porque muchas veces detrás de las doctrinas, detrás de los grandes pronunciamientos, pues están personas de carne y hueso como nosotros. Y quizás el mérito del método narrativo, que es el que más se está utilizando ahora en la exégesis de la Biblia, esté en que digo que el método narrativo nos sirve para poder ver a las personas, a los creyentes, detrás de los grandes pronunciamientos y las grandes doctrinas. Pablo en eso era un maestro, porque realmente todas las doctrinas que él fue desarrollando y desgranando obedecían a cuestiones prácticas y concretas de las comunidades a las que él le escribía. Entonces, si podemos ver a esta iglesia en Corinto, que no es muy diferente a la nuestra, porque en el fondo pues todos tenemos problemas parecidos a los que tenía la iglesia en Corinto, pues nos daríamos por muy satisfechos, viendo también lo que les aconseja el apóstol Pablo para resolverlos. Bueno, un poquito de historia para introducir. Pablo llega a Corinto a finales del invierno del año 50-51 después de Cristo. Eso lo encontramos en la narración de Hechos 18. Es el final de su segundo viaje misionero y llega allí a Corinto y empieza a trabajar en casa de Priscila y Aquila. O Aquila, Yo he descubierto que no se dice Aquila, se dice Aquila, aunque en nuestras versiones viene Aquila, pero probablemente sea el nombre, vamos, yo creo que es Águila en latín. Entonces, estos dos, esta pareja, y es curioso que mencione primero a Priscila, que es la mujer, a lo mejor era por cortesía o porque era más importante. Pues Priscila y Áquila eran un matrimonio judío que eran naturales de una región que era el Ponto y procedían de Roma porque había habido un edicto de Claudio, el de la serie de la televisión, que había expulsado a los judíos. Hizo un decreto de expulsión de los judíos. Entonces, ahora se oye bien, ¿no? Bueno, pues entonces Priscila y Áquila acogieron a Pablo, y estos eran empresarios que trabajaban en Roma y se habían trasladado a Corinto, y allí tenían una empresa de construcción o de elaboración de lonas. Lonas que se podían servir pues para hacer tiendas, también para hacer velas, para hacer los trajes de los pastores, es decir, que era una artesanía, algo muy, muy útil en aquella época. Y Pablo pues se asoció con ellos porque daba la casualidad que conocía también el oficio y estuvo trabajando con ellos. Como era su costumbre, porque la estrategia de Pablo siempre era ir a la sinagoga, aunque en esta ocasión, un poco más adelante, ya esa estrategia pues la descarta un poco al ver que no es bien recibido en la sinagoga. Primeramente iba a la sinagoga y allí predicaba a los judíos porque tenían un trasfondo bíblico y él entendía que podían comprender cuál era el mensaje del Evangelio,
que se resumía en dos palabras. Lo que Pablo les transmitía a los judíos en la sinagoga era simplemente: Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Si leéis el libro de los Hechos, el contenido, claro, lo desarrollaba más, claro, lógicamente, pero el contenido básico era: Jesús es el Mesías. ¿Estáis esperando al Mesías, judíos? Pues el Mesías ya ha venido, y ese es Jesús. Ese era el contenido de la predicación de Pablo en la sinagoga, que era su estrategia. Primeramente iba a la sinagoga y allí personas tocadas por el Espíritu Santo recibían este mensaje y se convertían. Y en base a esas conversiones, pues se fundaba una iglesia doméstica, una iglesia en una casa de alguien, de algún hermano que la ofrecía. Digo que esta estrategia de ir a la sinagoga, justamente aquí en Corinto, pues fue tan grande el rechazo de los judíos de la sinagoga que expulsaron a Pablo y tuvo que irse a vivir a casa de un creyente, Ticio Justo, que vivía al lado de la sinagoga, y este acogió a Pablo y a los primeros convertidos, es decir, ofreció su casa para que se reuniesen allí los primeros convertidos en esta ciudad, Corinto. Allí, entonces, eso lo vemos en el relato de Hechos 18:7, funda la iglesia en esta ciudad griega que es Corinto. Vamos a hacer un poco de turismo y vamos a ver dónde estaba ubicada Corinto y qué características tenía. Era una de las ciudades más grandes de Grecia. Bueno, en realidad era la capital de Grecia, era la ciudad más importante de Grecia. Tenía unos 500.000 habitantes, un tercio de ellos eran libertos, no eran esclavos. Era la capital de la provincia de Acaya, del Imperio Romano, pertenecía al Imperio Romano y había dividido la provincia de Grecia en varias subprovincias, y una de ellas era Acaya, cuya capital era Corinto. Era un puerto marítimo, era una ciudad fortificada, era un cruce de caminos muy estratégico. Estaba compuesta por ciudadanos, ya he dicho, unos 500.000 habitantes, pero también había muchos que iban y venían, que atravesaban por motivos de comercio, porque se instalaban allí con sus artesanías, con sus talleres, como Áquila y Priscila, o Priscila y Áquila. Era una ciudad muy cosmopolita, que tenía gente de todas partes y cultos de todas clases y estratos sociales de todas las clases. Eso es uno de los problemas que tuvo la iglesia y que ya los iremos viendo. Tenía un templo a la diosa Afrodita, o Venus, como la llamaban los romanos, que era la diosa del amor. Bueno, ya os podéis imaginar lo que esto suponía. Había una frase en la época, un verbo que era el verbo corintizar, y corintio, era sinónimo de inmoral, porque en esta ciudad, pues los cultos, la prostitución sagrada y no sagrada, estaba a la orden del día. No era una ciudad precisamente muy virtuosa y sus habitantes no lo eran. Eran habitantes que tenían unas costumbres muy licenciosas. Parte de eso lo veremos en el resto a lo largo de la epístola. Bueno, aquí no sé si lo veis bien. Corinto. Bueno, veis en amarillo Corinto, Atenas. Es más importante Corinto en esta época que Atenas. Atenas, bueno, ahora es muy famosa por todas las elecciones y la actitud ante la Unión Europea y tal, pero no era una ciudad cultural, administrativa, pero realmente la ciudad más importante de Grecia en aquella época era Corinto. O sea, estaba justo Pablo en aquella época en el centro de Grecia. Y veis, era la provincia de Acaya, y entre dos mares, el mar Jónico, que sería este de aquí de la izquierda, y el mar Egeo, de tal forma que era famoso
el canal de Corinto, que unía los dos mares y facilitaba la navegación en lugar de tener que bordear todo lo que era la península del Peloponeso. Esto se llama la península del Peloponeso. Pues atravesaban el canal, pero en realidad no era tal canal. Bueno, aquí tenéis una vista de la ciudad, no sé si se ve, con los templos. Ahora lo tienen muy mal cuidado, está todo muy destruido, no lo han cuidado muy bien. Bueno, es que fue destruida en una guerra, y se conservan restos del anfiteatro, se conservan restos de este templo, que me parece que es el templo de Apolo, aunque no veo muy bien los... yo he estado en Corinto y bueno, pues se conservan algunas edificaciones, como es de este tipo, ¿veis? Estos son los restos del templo de Apolo, me parece. Arriba en esa montaña creo que estaba ubicado el templo de Venus, y había que subir hasta ahí arriba, y arriba pues tenían su recompensa los que subían, ya me entendéis. Bueno, pues así está actualmente Corinto. En aquella época pues era una ciudad floreciente por el comercio, por toda la cantidad de gente que vivía en ella, y era pues la ciudad más importante de Grecia. El canal de Corinto en esa época no era un canal, era una vía. Los barcos pasaban por tierra, los cogían y los llevaban bestias de carga, los arrastraban. Eso lo estaba pavimentado de madera, y entonces pues arrastraban por allí los barcos. ¿Lo veis desde aquí? O sea que no estaba abierto el canal, estaba trazado por donde el camino más corto. El canal tal y como está ahora es así, es un canal de 6 kilómetros de largo, pasan barcos bastante grandes, pero este canal se abrió en realidad en el siglo XIX. Al mismo tiempo que se abrió el canal de Suez, pues entonces también se abrió el canal de Corinto, y bueno, pues da servicio a los barcos, ya no hay que arrastrarlos, porque para arrastrar un transatlántico o un barco de carga, en aquella época es que los barcos eran pequeños, eran de madera, y entonces pues se les podía arrastrar por ese canal, que en realidad era una vía. Bueno, esto es simplemente para ilustrar un poquito, pero bueno, ellos ya veían que eso tenía sus ventajas y que de ahí podían sacar pingües beneficios, porque todos los barcos que pasaban por esta vía, entonces lo que hacían era cobrarles un peaje. Bueno, con esto ya más o menos tenemos situada la ciudad de Corinto. ¿Cuál era el motivo de las cartas? Ya vamos a entrar en lo que son las cartas. El motivo de las cartas era que Pablo había recibido noticias. Bueno, Pablo se marchó de Corinto después de ser expulsado de la sinagoga, aún estuvo predicando un tiempo, pero después se marchó de Corinto una vez que la iglesia ya había sido fundada. Y cuando estaba en Éfeso, pasando un tiempo, pues recibió noticias sobre graves problemas en la iglesia. Formación de facciones, de grupos enemistados unos con otros. Tenían también graves problemas doctrinales, escándalos, y lo que más le dolía a él, que había sido el fundador de esa iglesia, es que tenían una actitud negativa algunos de la iglesia contra él, tenían animadversión hacia Pablo. Pablo entonces les escribió al menos 4 cartas. O sea, nosotros tenemos 2, pero en realidad es una refundición de 4 cartas, probablemente alguna perdida, que un compilador del siglo I las recopiló. Las 2 primeras cartas probablemente formen lo que es Primera de Corintios. Y en esta primera carta, pues el tema son las divisiones, las tensiones que había en esa comunidad. Tensiones que eran de muy diversas clases. Pues había tensiones entre judíos y griegos, los judíos que se habían convertido, los griegos que habían entrado a formar parte de la iglesia, tensiones entre los esclavos y los libertos, los libres, tensiones entre los hombres y las mujeres,
tensiones entre el estamento rico y los pobres que había en la Iglesia. Había partidos, había también creyentes carismáticos extremos, también había opiniones encontradas en cuanto a qué actitud tomar hacia el paganismo. Era una ciudad pagana y los cristianos pues tenían algunas dudas acerca de lo que tenían, cómo debía de ser su comportamiento, lo iremos viendo. También había tensiones entre los hermanos débiles, los hermanos fuertes, no físicamente, sino en cuanto a escrúpulos morales. Y al mismo tiempo, pues también le llegaron a Pablo noticias de escándalos que rayaban con el incesto, por lo menos así lo entendía Pablo. Y también, pues, en ese ambiente de libertinaje que se respiraba en la ciudad, pues también Pablo tuvo que escribirles acerca de cuál debe ser la actitud del cristiano ante la prostitución. Bueno, como veis, temas muy importantes y temas que no nos son ajenos, como iremos viendo. Entonces Pablo, que está en Éfeso, otra ciudad del otro lado de Éfeso, está en Turquía actualmente. Él estaba allí en Éfeso, estaba durante un tiempo, 3 años estuvo allí. Entonces, eso lo vemos en el relato en Hechos 19, en Hechos 20. Estamos ya en el 54, 57 después de Cristo. Han pasado 4 años después de que Pablo llegase a Corinto. Y escribe en el año 54 una primera carta a los Corintios, que se ha perdido. Se alude, ¿por qué sabemos que escribió una primera carta? Porque se alude a ella en 1 de Corintios 5:9, pero no tenemos el contenido, aunque es posible que se haya fusionado. En la primavera del 55 escribe una segunda carta, y esta sí la tenemos en la Biblia, la segunda carta canónica. Hay una tercera carta perdida, que se alude a ella, 2 de Corintios 2:3. A finales del 55 escribe la llamada Carta de las Lágrimas, en 2 de Corintios, de capítulos 10 al 13. En otoño del 56 escribe otra cuarta carta a los Corintios, que se cree, los eruditos piensan que es 2 de Corintios del 1 al 8, más una nota para Acaya, en la que les exhorta a hacer una colecta para los creyentes en Palestina. Y ese es el capítulo 9. Para situar un poco la actividad de Pablo en Éfeso, estuvo cautivo del 55 al 56, es cuando estuvo allí, cautivo en Éfeso. Lo menciona en 1 de Corintios 15:32, en 2 de Corintios 1 del 3 al 8, en Filipenses 1:20 y siguientes. Y ahí es donde redacta la carta a los filipenses, en Éfeso, ¿vale? Y a finales del 57 escribe la carta a los Gálatas, que para algunos es anterior a 1 y 2 de Corintios. Bueno, es para situar un poco dónde estaba Pablo cuando escribió las 4 cartas a los Corintios, de las cuales pues tenemos 1 y 2 de Corintios. ¿Cuáles son los temas de estas cartas? Pues bueno, se suele dividir en 7 secciones, excluidas las salutaciones y la acción de gracias, que es lo que vamos a ver en esta mañana. 1 de Corintios 1, del 1 al 9, es la salutación de acción de gracias. Y en esta carta, pues Pablo responde a sus informadores. Una respuesta inspirada en los informes de la gente de Chloe. ¿Quién era esta Chloe? Pues Chloe era una mujer empresaria, que tenía agentes comerciales que habían llegado a Corinto, habían visto la situación de la iglesia y le habían informado a Pablo. En esta época hay que decir que el estatus de la mujer había avanzado muchísimo, y la prueba la tenemos en que en el Nuevo Testamento encontramos mujeres empresarias que llevaban sus negocios.
Una es Chloe, otra es Lidia, que era fabricante de tejidos con púrpura. Es decir, que el estatus de la mujer era un estatus bastante, en algunos casos, bastante elevado. Eso también hay que tenerlo en cuenta en el trasfondo. Y lo que le cuentan la gente de Chloe a Pablo es que hay divisiones en la iglesia, también que hay gente que se considera más sabia que otra, y que eso está afectando al testimonio del Evangelio. Y en esta primera parte, Pablo reacciona frente a 3 casos de graves desórdenes. Después hay otras respuestas a preguntas hechas en la carta, respuestas concernientes al matrimonio y al celibato, concernientes a las carnes sacrificadas, a los ídolos, la participación en la vida de la comunidad. Y también responde a preguntas hechas durante las conversaciones con Esteban, Fortunato y Acaico, que son unos personajes importantes, unas personas importantes en la iglesia de Corinto. Hay también respuestas a problemas vinculados con el comportamiento en las asambleas cristianas, en el culto. También preguntas acerca de la resurrección de Cristo, acerca de la resurrección del creyente. Y hay instrucciones, proyectos, recomendaciones y un saludo final. Esto sería el esquema más o menos de Primera de Corintios. Entonces lo que me toca a mí presentaros es la primera parte, que es Primera de Corintios capítulo 1, del 1 al 31. Se puede dividir en estas secciones: saludos y acción de gracias, del 1 al 9 del capítulo 1. Nos vamos a mover solamente en el capítulo 1. Y según un modelo clásico, en el que las cartas en aquella época pues nombra a quién va dirigida, al destinatario, se le da un mensaje personal a esta persona y un saludo final. Eso era como las cartas se escribían en aquella época. Solo que en el caso de Pablo pues tienen un contenido cristiano. En esta primera, no lo vamos a leer porque nos llevaría tiempo, tenéis vuestras Biblias abiertas, y el párrafo que vamos a leer sería del 1 al 3. Y en este, supongo que tenéis las Biblias a mano, ¿verdad? Pues en este primer párrafo, que es lo que corresponde a la salutación o al encabezamiento de la carta, porque realmente es una carta, Cuando estudiamos Hebreos dijimos que era un tratado teológico, aunque se le llama carta a los hebreos, pero realmente las epístolas, por eso se llaman epístolas, cartas, de Pablo son auténticas cartas. Se ve el género literario de la carta. Pues Pablo habla de 3 llamados. A los creyentes les da un nombre, que es llamados. Llamados. Llamados por Dios, evidentemente. Y vemos aquí entonces 3 llamados. 3 clases de llamados. Dios llama a Pablo a ser apóstol. Ya sabéis su testimonio. Él no pertenecía al círculo de los 12, pero se consideraba tan apóstol como cada uno de los 12. Y aquí Pablo empieza autodenominándose apóstol, llamado a ser apóstol. Un apóstol es un enviado con algún propósito, para llevar un mensaje. Es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Y es interesante que empiece enfatizando que él es un apóstol porque, como he dicho, había grupos en la iglesia que no le consideraban apóstol. Eso lo veremos sobre todo en 2 de Corintios, pero también se ve en 1 de Corintios. Él se llama apóstol, enviado, llamado por Dios, contra los que ponían en duda su apostolado. Capítulo 9 de esta epístola. Pero también hay otro llamado, y es
a toda la iglesia en general, la iglesia de Corinto, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Aquí tiene esta palabra un eco del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel se constituyó en una asamblea santa convocada por Dios, tal y como lo vemos en Éxodo 12, en Levítico 23. Dios llama a este pueblo y le llama a ser santo. Vamos a ver lo que significa la santidad. Y hay un tercer llamado, que es a la comunión con su Hijo Jesucristo, versículo 9. O sea que hay tres llamados: el llamado personal de Pablo a ser apóstol, el llamado a toda la congregación a ser santa, a ser santos, todos y cada uno de los miembros de esta congregación, y el llamado a la comunión con Jesucristo. A continuación, da gracias en forma de oración por los dones de la iglesia en Corinto. Es decir, que empieza agradeciendo a Dios por estos creyentes. Y luego pues ya entra en el tema que más le preocupa, que es el de las divisiones, la división en las iglesias, las diversas facciones rivales, los males de las divisiones en la iglesia, la búsqueda de la unidad, y termina el capítulo diciendo que Dios tiene criterios diferentes a los humanos. Vamos a verlo un poco más en detalle. Llamados a ser santos. Como he dicho, es una expresión muy densa, muy concentrada, que tiene ecos en el Antiguo Testamento en el llamamiento de Dios al pueblo de Israel. Ser santos, versículo 2, significa ser apartado por y para Dios. Apartado por Dios y para Dios. No quiere decir que los creyentes fuesen en aquella época intrínsecamente santos. No tenían esa cualidad. La santidad era algo atribuido por Dios. Eran apartados por Dios en ese llamamiento y apartados para Dios, para realizar lo que Dios les pedía. No eran intrínsecamente santos. Por lo tanto, la idea que quiere transmitir aquí Pablo es que los creyentes de Corinto deben esforzarse por ser dignos de esta oportunidad que se les brinda, de ser diferentes, de ser apartados para el servicio de Dios. Y eso me lleva a mí una pregunta. Cuando lea un párrafo os voy a hacer una pregunta que me gustaría que reflexionaseis, y es: ¿cómo nosotros en el siglo XXI, en la ciudad de Madrid, cómo nos diferenciamos como cristianos del ambiente que nos rodea, del mundo que nos rodea? Porque era el mismo problema que tenían los corintios. ¿Cómo vivir este apartamiento? ¿Cómo diferenciarnos del mundo? Si es que tenemos que diferenciarnos. La pregunta sería esa. Ya lo iremos viendo a lo largo de la epístola, que Pablo dice que sí, que tenemos que ser diferentes. Constantemente hace referencia a costumbres del ambiente en el que están, de la ciudad de Corinto, que ellos no deben seguir. Por lo tanto, la primera característica que aquí menciona Pablo de ese apartamiento es que somos llamados por Dios y para Dios, y por lo tanto eso implica que nuestros comportamientos, nuestra visión de las cosas, nuestra forma de ver las cosas tiene que ser inevitablemente diferente de la de el mundo que nos rodea. Esto puede suponer una actitud de juicio hacia nuestros contemporáneos, o puede no suponer necesariamente una actitud de juicio. El caso es que como cristianos somos llamados a ser apartados
y por lo tanto diferentes. ¿Cómo nos diferenciamos los cristianos del mundo? Es una pregunta, hermanos y hermanas, muy seria, porque gran parte de la falta de credibilidad que tienen las iglesias, los cristianos, tenemos hoy en día falta de credibilidad, es porque no estamos presentando un estilo de vida diferente. Y cada vez nos parecemos más y más al mundo que nos rodea y a la sociedad en la que estamos. Entonces es algo muy serio que tenemos que plantearnos y que nos plantea esta epístola. ¿Nos vamos a diferenciar? ¿Y de qué forma nos vamos a diferenciar? Aquí Pablo está esbozando los temas que después desarrollará, pero es bueno que ya nos vayamos haciendo estas preguntas. Después, en esta salutación, después de la salutación, se pasa a la acción de gracias, una oración que Pablo solía, con la que solía Pablo encabezar sus epístolas a las iglesias, en las que daba gracias por algunas características concretas de esa iglesia. Todas o casi todas las cartas de Pablo, dirigidas a una iglesia que él conocía muy bien, porque la había fundado o porque recibía noticias de esta congregación, tenía alguna característica diferente y propia que Pablo alaba. En este caso, pues dice que la iglesia en Corinto es una iglesia enriquecida, con muchos dones, con muchas palabras y entendimiento o conocimiento, es decir, que era una iglesia bastante rica en cuanto a expresiones y en cuanto a contenido. Lo vemos en el versículo 5. En 1 Tesalonicenses, por ejemplo, alaba que es una iglesia que pone en funcionamiento su fe, su esperanza y su amor, las tres virtudes del cristiano. En Romanos, del 1 al 8, alaba su fe, en el sentido de su fidelidad. En Filipenses 1:5 alaban de esa iglesia, de la iglesia en Filipos, que es colaboradora para la extensión del Evangelio. Y eso nos lleva también a una pregunta: ¿cómo todo esto es de gracia? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y lo que nos tenemos que preguntar es, en nuestra iglesia, en esta iglesia, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios? ¿Somos una iglesia fiel? ¿Somos una iglesia evangelizadora? ¿Somos una iglesia que tiene solidaridad con las personas, amor hacia las personas? ¿Es una iglesia que espera? ¿Cuáles son las características de nuestra iglesia? Eso lo tenemos que contestar nosotros, porque a cada iglesia Dios da un don, un regalo que manifiesta su gracia. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en nuestra iglesia? Viene unos versículos, versículo 6, en el que dice que el mensaje de Cristo se ha establecido entre vosotros. Y como consecuencia no os falta ningún don mientras esperáis la venida de Cristo. Quiere decir que el mensaje de Cristo, aquí los eruditos se plantean qué significa realmente este texto, que en nuestra versión de Reina Valera dice: Cristo ha sido confirmado entre vosotros. El verbo que se utiliza es se ha establecido, se ha cimentado, se ha fundamentado entre vosotros. Está arraigado, podríamos decir. Y como consecuencia no os falta ningún don mientras esperáis la venida de Cristo. Y vuelvo a utilizar el mismo verbo en el versículo 8, cuando dice que Él, Dios, os mantendrá firmes. Es el mismo verbo, en diferente tiempo verbal, pero es el mismo verbo,
para que seáis, nos mantendrá firmes hasta el fin, se refiere a la venida de Jesús, la segunda venida, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que se puede ver, si entendemos lo que quiere decir Pablo, es que esa firmeza que se manifiesta en el mensaje de Cristo, que se manifiesta en una serie de dones, quizás ellos pensaban que esos dones eran para el tiempo presente y tenían una visión un tanto corta en cuanto a lo que esos dones podían significar para el futuro. Los dones que el Señor nos da no son solamente, y eso se verá a lo largo de la epístola, para nuestro lucimiento, para que nos admiren, para que podamos decir qué inteligentes somos, qué buenos somos, y nos quedemos ahí. Los dones tienen una proyección hacia el futuro. Yo algunas veces he utilizado una metáfora que me parece muy ilustrativa, y es que hay creyentes, hay cristianos que piensan que la vida cristiana es estar sentados en un andén del tren esperando que venga el tren, la segunda venida del Señor, y les recoja y ya vayan con Él. Pero están sentados, o estamos sentados. No es esa la visión que tiene Pablo de la Iglesia y de los dones. Es una visión activa de poner en práctica esos dones que Dios nos da mientras esperamos la segunda venida. Es un poco, yo creo que ahí quizás tenía en mente las parábolas de Jesús que tenían que ver con el fin y cómo negociar los talentos que que el Señor en la parábola daba a sus servidores. ¿Os acordáis de la parábola? Creo que la vimos el otro día en el taller teológico. A uno le da una cantidad grande, a otro le da un poco menos y a otro le da una cantidad pequeña. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos algún tipo de don y tenemos que descubrirlo. Y entonces cuando vuelve el Señor les pide a cada uno los rendimientos de esos talentos que les ha dado. Y el primero pues le ofrece, dice, he puesto en circulación estos talentos que me has dado. Un talento era una moneda, unas monedas, y como consecuencia pues he conseguido un rendimiento. El segundo lo mismo, y el tercero dice, como sé que eras un señor muy exigente, he cogido el talento que me has dado, lo he escondido en la tierra, lo he enterrado y aquí lo tienes. Y a ese pues le echa la regañina, diciendo que no era eso lo que él quería. Pues es un poco también la idea, creo que Pablo está transmitiendo aquí. Los dones que el Señor os regala, que se manifiestan en la Iglesia, no son para vuestro disfrute, son para que los negociéis y con ellos podáis enriqueceros más. Es una forma de capitalismo bueno, enriquecernos más con ese don que el Señor ha dado, y enriquecer también a la comunidad, no solamente personalmente. Aquí veréis que muchas veces Pablo contrapone lo individual, el individualismo, con lo colectivo, con la comunidad, porque una de las características de la Iglesia es crear comunidad, y que realmente en la comunidad se manifiesten estos dones para edificación, pero eso vendrá más adelante. Es decir, que los dones sirven para algo, no es para atesorarlos y guardárnoslo y estar sentados esperando a que venga el tren de la segunda venida. Bien, el mensaje de Cristo se ha establecido entre los corintios y son enriquecidos, no les falta ningún don, pero esos dones hay que ponerlos en práctica. Y la confianza que tenemos es que Dios, al final, la confianza que transmite Pablo, es que les va a mantener firmes e irreprochables en el día de juicio. Es frecuente que en la epístola de 1 Corintios se hable del juicio, del cual no estamos libres los creyentes. Vamos a ser juzgados, pero de forma diferente a los no creyentes.
Pregunta que os hago, que me hago: ¿cómo estamos esperando a Cristo? ¿Cómo estamos poniendo en práctica nuestros talentos? ¿Los tenemos guardados esperando que venga y le devolvamos? Mira, Señor, esto es lo que tú me diste y te lo devuelvo íntegro. ¿O vamos a sacarles rendimiento? Y todo esto se debe a la fidelidad de Dios. Versículo 9. Fiel es Dios. Podemos fiarnos de Él, porque lo que ha prometido lo cumplirá. ¿Confiamos nosotros en Él? ¿Creemos que Dios es fiel en ese llamamiento que ha hecho? Se puede entender también como un pacto, se puede entender también como un compromiso. ¿Confiamos nosotros en Dios o dudamos constantemente? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, koinonía. Cuando he hablado antes de las características de la Iglesia de los primeros tiempos, he hablado de la acción litúrgica, alabanza, de la acción diacónica, servicio, pero muy importante, y también se ve en ese pasaje del partimiento del pan y de las actividades que tenía esa Iglesia, la función koinónica, koinonía. La palabra que utiliza aquí Pablo es koinonía. Nos ha llamado a la comunión, a la koinonía, con Cristo en primer lugar y consecuentemente con nuestros hermanos. Y Pablo es el inventor de un concepto muy rico y que es muy fácilmente comprensible, que es el cuerpo de Cristo. Cuando dice que tenemos comunión con Cristo, más adelante, para corregir ciertos abusos que tienen lugar en la Eucaristía, en el partimiento del pan y en el banquete que tenían antes, habla del cuerpo de Cristo. Es decir, que la comunión con Cristo es la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que se pone de relieve en este acto que hemos celebrado. Es un acto de alabanza, pero es un acto también, como nos ha recordado Juanjo, de comunión con Dios, con Cristo y unos con otros. Y la pregunta que yo os hago y que me hago es: ¿nos sentimos unidos a Cristo y a nuestros hermanos cuando celebramos este acto? ¿O es también, otra vez, como los dones, algo de provecho propio? ¿Es algo que no compartimos? Hoy se nos ha exhortado a compartir. Me ha parecido muy bonita tu exhortación. Compartir. Esa es la característica de la Iglesia, o una de las más importantes características, el compartir. Compartir, se nos ha exhortado a compartir experiencias, pero también es compartir bienes, es compartir penas, acompañar a la persona, al hermano que está pasando por dificultades, es compartir, koinonía. Y aquí les está recordando a los corintios que hemos sido llamados, otro llamamiento, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor y a la comunión con Cristo, su cuerpo, que es la Iglesia. Inmediatamente, Pablo, sin más rodeos, después de haberles alabado y diciendo que es una iglesia rica, que la gracia de Dios se manifiesta en ellos con una riqueza de dones, entra directamente, sin más preámbulos, en el tema que le preocupa, que ha sido informado por los servidores de esta mujer empresaria, Chloe, que le han contado a Pablo cuál es la situación de la iglesia. Pablo está tremendamente preocupado por las divisiones. La palabra que se utiliza aquí por división es cisma, el cisma, que está ocurriendo en la iglesia. Por eso dice: os ruego, pues, hermanos. Cada vez que Pablo utiliza esta palabra, os ruego, es porque está profundamente preocupado. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
es una exhortación por una situación preocupante. No podemos entrar ahora en lo que significaba, incluso en el mundo pagano, que se exaltaba o se decía que se tenía que buscar la unidad. Esta no es una idea solamente de Pablo. Pablo la interpreta desde una perspectiva cristiana, pero hay muchos escritos de contemporáneos o de anteriores a Pablo en los que enfatizaban la importancia de que un país, de que una cultura, de que una nación se mantenga unida, que no haya cismas, porque eso es el preludio, el preámbulo, la antesala de la destrucción. Y hoy vemos en nuestra sociedad también las consecuencias de las divisiones, no solamente entre los partidos políticos, sino también entre los propios ciudadanos. Parece que los seres humanos somos incapaces de colaborar y de hacer cosas unidos. Yo no creo que sea así, pero es difícil. Y si eso es escandaloso en la sociedad, ver cómo los partidos, en lugar de procurar el beneficio de la sociedad a la que representan y ir todos con las diferencias que puedan tener cada uno en la misma línea para procurar un bienestar y una estabilidad y una paz, están constantemente viendo el fallo en el otro, están constantemente viendo la forma de echarle la zancadilla al otro, y eso al final causa desánimo, desaliento, y dicen, bueno, pues si es que son todos iguales y no colaboran en unidad. Es un ejemplo que pongo, que en la época de Pablo también había surgido en muchas ocasiones, de cómo el mundo antiguo también se planteaba este grave problema de las desuniones a nivel nacional, a nivel individual, y cómo hacerlo frente. Pero Pablo se centra en la Iglesia. Y los partidos que había eran partidos, el partido de Pablo, el partido de Apolo, el partido de Pedro y el partido de Cristo. Partido curioso. No sabemos muy bien qué había detrás de esto. Probablemente los que eran partidarios de Pablo eran personas que él había bautizado. Generalmente, cuando algún patrono, como se llamaban a los que pues de alguna forma estaban beneficiando a un grupo, pues llevaban a alguna persona a su grupo. Había también en aquella época religiones a las que religiones mistéricas a las que podías tomar parte, podías entrar, siempre llevado por un patrono, pues sentías como una especie de carga de agradecimiento a esa persona, y entonces te hacías partidario de él. Quizás se refiera a esto el partido de Pablo, a los que él había bautizado y a los que estaban con él contentos, entusiasmados. El partido de Apolo, probablemente había un grupo. Apolo era un hombre que procedía de Alejandría, que era la cuna de la sabiduría en aquella época, donde estaba la célebre biblioteca de Alejandría, y había toda una corriente de pensamiento muy fuerte que procedía precisamente de Alejandría, y probablemente Apolo era un sabio que se había convertido al cristianismo, pero también era el representante de todos aquellos cristianos que seguían los pensamientos, la filosofía helenística alejandrina, es decir, los súper inteligentes, los que tenían unos conocimientos de filosofía bastante profunda, la filosofía de la época. Y luego estaban los partidarios de Pedro. Probablemente Pedro visitó Corinto, no lo sabemos, pero es posible que visitase Corinto. Y aquellos grupos dentro de la Iglesia que tenían una tendencia más de tipo judaico, judeocristiano, de observancia de la ley, de cumplir ciertos rituales, vieron en Pedro pues su líder, por así decirlo, aunque no vivía o no estaba con ellos en la Iglesia, pero sí que es posible que los visitase. Y por último estaba el partido de Cristo.
¿Serían estos los súper espirituales que decían: nosotros no queremos saber nada de la Iglesia, nosotros solamente adoramos a Cristo y solamente nos fijamos en Él y no queremos manchar nuestras manos con estas cosas, estas rencillas materiales y estas cosas así del funcionamiento del día a día? ¿Eran los súper espirituales que solamente seguían a Cristo? No lo sabemos. El caso es que había una situación de cisma, una situación de división. Y ante esto Pablo les tiene que decir: ¿hay más que un Cristo? ¿O hay más de un Cristo? ¿Está Cristo dividido? Aquí vuelve otra vez a jugar con esos dos sentidos, de Cristo como persona, Cristo como comunidad, la comunidad de Cristo. Porque la Iglesia prolonga la misión del Jesús histórico, es la presencia del Cristo resucitado en el mundo. Por lo tanto, si queremos realmente presentar a Cristo, tenemos que presentar un frente unido en el que no haya divisiones. Por eso Pablo les dice: ¿está dividido Cristo? ¿Hay más de un Cristo? Una pregunta que les hace, que lógicamente se contesta con un no. Es una pregunta retórica. ¿Hay más de un Cristo? Entonces, ¿por qué unos decís que sois de Pablo, otros decís que sois de Apolo, otros decís que sois de Pedro, otros que decís que sois del propio Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿O todos tenéis que presentar una unidad frente al mundo? Porque somos los representantes de Cristo. Si la gente va a creer en nosotros, va a creer en tanto y en cuanto vean que realmente representamos a Cristo. Si ven en nosotros divisiones, y esto es una de las consecuencias negativas de las divisiones, si ven en nosotros divisiones, partidos, pues van a decir: es otro grupo igual que el que puedo encontrarme en la sociedad. No hay en ellos unión, no hay en ellos un propósito firme y un propósito único. Y es otra pregunta que os planteo: ¿cómo contribuimos nosotros a la unidad de la Iglesia? Con nuestros pequeños partidismos, nuestras pequeñas rencillas o grandes rencillas, ¿estamos dividiendo el cuerpo de Cristo? Es una pregunta muy seria y que tenemos que responderla. Bueno, ya para terminar, Dios tiene criterios diferentes a los humanos. Es el último párrafo. Dios tiene criterios diferentes a los humanos. No vamos a entrar, porque aquí hace una serie de argumentaciones acerca de cuál debe ser el pensamiento fundamental de los cristianos, basado en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría humana. Los criterios diferentes, los que tenemos los humanos, son la causa de las divisiones. Si queremos entender cómo Dios se relaciona con nosotros y cómo deben relacionarse entre sí, entre ellos, pues van a tener que aplicar la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Y eso lo va a desarrollar a lo largo de la carta, aquí solamente lo apunta. Y vamos a ver en cada caso concreto cómo aplica esos criterios de Dios, no criterios humanos. La sabiduría, ¿por qué? Porque la sabiduría de Dios, del mundo, es diferente a la de Dios. Y se manifiesta en dos ejemplos, dos tipos. Los judíos, que buscan milagros, señales, y los griegos, que buscan una religión fundada en la razón. Tanto unos como otros niegan el poder de Cristo. Unos rechazándole como Mesías y diciendo: ¿y qué signos haces tú para que te creamos? Eso fue una constante en la vida de Jesús, en la vida terrenal. Y mira que hizo signos. Pero aún así no quedaron convencidos, porque tenían una animadversión hacia Jesús. Eso por parte de los judíos. Pero por parte de los griegos,
pues no entendían muy bien eso de un Dios encarnado. Bueno, podían entenderlo porque muchos dioses de la antigüedad se habían encarnado, pero desde luego lo que no entendían era por qué tenía que morir en la cruz. Y ya cuando les habló de la resurrección, acordaos del discurso en el Areópago, otro día te escucharemos de esas cosas, porque no lo entendían racionalmente, ¿no? Entonces Pablo dice que él no fue a Corinto con palabras de humana sabiduría que les pudiese convencer de una forma retórica, sino con poder, lo que pedían los judíos, con poder del Espíritu. La sabiduría de Dios se manifiesta con poder. Y habla de la tontería de la cruz de Cristo. La palabra que utiliza, moria, es una palabra fuerte, tontería, idiotez, locura traduce en nuestras versiones, pero en realidad es una tontería, porque no es comprendida por la sabiduría humana. Pero precisamente esa es la sabiduría de Dios, una nueva manera de existencia y un nuevo modo de mirar la realidad que nos rodea. Es decir, que esa locura, esa tontería de la cruz es una nueva manera de vivir y una nueva manera de ver la realidad. Aquí no pone ejemplos concretos, los veremos más adelante. Así que fijaos si era importante la cruz de Cristo, una nueva forma de vivir y de mirar la realidad. Esta sabiduría, ya con esto terminamos, es revelada en la humanidad de Cristo. Podemos comprender quién es Cristo a través del relato de los Evangelios y de esa forma ver cómo se diferenciaba de los contemporáneos y cómo planteaba una nueva realidad, el reino de Dios. ¿Y cuál es el contenido de esta sabiduría? ¿Cómo se manifiesta en la práctica? Pues se manifiesta, y ya con esto termina Pablo, el contenido de esta sabiduría revelada en la humanidad de Cristo, en separación del pecado y de los pecadores. Es la santificación. Termina un poco como ha empezado, la santificación, la separación del pecado y de los pecadores, la liberación del control del pecado, que es la redención, y la presentación ante Dios justificados. Y así termina este párrafo como con prorrumpe utilizando una frase del Antiguo Testamento: pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto es la situación que tiene el cristiano frente al mundo y frente a Dios. Sabiduría manifestada en la vida humana de Jesús, en su muerte, en su resurrección, justificados del pecado, así es como nos ve Dios, por la obra y los méritos de Cristo, santificados para vivir una vida para Dios, apartados y liberados, redimidos, para que, como está escrito, el que se gloría, el que tiene orgullo, tenga orgullo en el Señor. Y aquí toca un punto importante. Muchas de las divisiones que había en Corinto, que hay en nuestras iglesias, es por orgullo, por creernos mejores y superiores a los demás. El que se enorgullezca no en él mismo, sino en el Señor. Y así termina esta salutación, acción de gracias y entrar en el problema que le preocupaba de las divisiones. Pues espero que esto haya servido para abriros el interés por esta carta. Vamos a ir viendo cómo esta introducción se va desgranando, se va desarrollando y se va aplicando a situaciones concretas a lo largo de toda la epístola. Pues podemos terminar con una oración, porque las reflexiones ya las he hecho en las preguntas, así que si queréis el PowerPoint os lo podéis llevar y podéis reflexionar en casa sobre estas preguntas. Sí, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es aguda y penetrante y discierne nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y te pedimos, Señor, que si nos vemos reflejados en estas cartas, que seguramente sí, pues que tú nos ayudes a poner remedio y a poder
parecernos cada vez más a ti, en tu santidad, en tu justicia y en tu carácter, a través de Cristo. En el nombre de Cristo. Amén.